Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al estudio bíblico de esta semana. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre todos ustedes. Les extiendo un caluroso saludo y bendiciones de parte de nuestro Ministerio Semilla de Fe, recordando la promesa que nos dio el Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice la palabra: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Gracias, Padre, por el privilegio que nos brinda de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres nuestro Dios que cumples las promesas. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tus milagros. Gracias, Señor, por todas nuestras peticiones respondidas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos invita a estar en intimidad contigo. Perdónanos, Padre, y límpianos de todos nuestros pecados. Señor, no deseamos fallarte, no deseamos desobedecerte. A ti te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el estudio bíblico de esta semana lleva por título: ¿qué es el Nuevo Testamento y cómo es su estructura? El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. En el Nuevo Testamento sucedieron los hechos relativos a la vida, ministerio y crucifixión de Jesús, así como diversos hechos sucedidos en las primeras décadas del cristianismo. Esta sección de la Biblia comprende 27 libros. Se dividen en 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 21 epístolas y el Apocalipsis. Los 4 evangelios son conocidos por los 4 nombres de quienes lo escribieron: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros del Nuevo Testamento detallan la vida y las palabras de Jesucristo mientras estuvo físicamente aquí en la tierra. Estos 4 libros se obtienen una visión amplia de las actividades, enseñanzas y cronologías de la vida de Jesús. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Se relata lo que Dios habló en otro tiempo a los padres de los profetas. Pero en el Nuevo Testamento relata esa palabra final que habló en su Hijo, en la que toda la revelación anterior quedó resumida, confirmada y adquirió trascendencia. El Antiguo Testamento registra el testimonio de lo que vieron el día de Cristo antes que amaneciera. El Nuevo Testamento registra el testimonio de lo que vieron y lo oyeron en los días de su carne, y que llegaron a comprender y proclamar el sentido de su venida más plenamente, por el poder de su Espíritu después de su resurrección de entre los muertos. Los evangelios vienen de una voz griega que significa buenas noticias o buenas nuevas, cuando después de la muerte y resurrección de Jesús. Los apóstoles y sus discípulos empezaron a anunciar las buenas nuevas de la salvación que Dios le ofrecía por medio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, la vida de Jesús, la fe y milagros. Los 3 primeros evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, son libros sinópticos porque hablan de toda la obra y la vida y ministerio de Jesús. Y el libro de Juan se dice que es teológico porque es el verbo, el principio de todo lo que fue creado. Nos muestra el amor de Dios y que significa que Jesús es todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que describe el único libro
que habla del inicio de la iglesia o congregación cristiana y cómo logró propagarse a través de todo el mundo. Es la única narración existente de la iglesia primitiva y de cómo se difundió el evangelio por todo el mundo conocido hasta entonces, haciéndose notar palpablemente la presencia del Espíritu Santo en todos los hechos. Fue escrita por Lucas, el médico amado, notándose en sus letras la meticulosidad y precisión del investigador. Aquí el autor expone todo lo que Jesús había hecho y enseñado, y cómo sigue activado entre los hombres hasta estos tiempos. En la primera etapa, Jerusalén es el escenario de la formación del núcleo cristiano más antiguo de la historia. Vino sobre los discípulos el Espíritu Santo. Y en la segunda etapa comienza la persecución sobre los cristianos, pero también se propagó el Evangelio a todas las naciones. Se habla en este libro del ministerio de Pedro y de Pablo. Los otros libros son las 21 epístolas, que estas se usan del medio más utilizado para comunicarse en la época. De allí que estas cartas representan la mayor parte del Nuevo Testamento. Y no están en el orden que están escritas, sino que están por etapas. La primera etapa es las cartas de Pablo, que habla sobre el segundo viaje misionero de Pablo. Y lo podemos encontrar en la primera epístola a los tesalonicenses y la segunda epístola a los tesalonicenses. La segunda etapa es las cartas evangelistas, esas cartas, las grandes cartas de los evangelistas. Y las podemos encontrar en las epístolas de los romanos, la primera epístola de los corintios, la segunda epístola de los corintios y las epístolas a los gálatas. La tercera etapa es la carta de la cautividad y la prisión a causa de Cristo. Y la podemos encontrar en las epístolas a los efesios, epístolas a los filipenses, epístolas a los colosenses y epístolas a Filemón. La cuarta etapa habla de las cartas pastorales y las podemos encontrar en la primera epístola a Timoteo, segunda epístola a Timoteo, epístolas a Tito. La quinta etapa habla de la carta a los hebreos. Se escribe para recordarle a los cristianos sobre la salvación y de la vida eterna. Viene únicamente por Cristo y se escribe para advertirle a los cristianos que si se apartan de Cristo, el juicio de Dios caerá sobre ellos. Y las epístolas universales, que es la sexta etapa, habla de todas las cartas a los creyentes, que enseña cómo confiar en Dios, que es el único proveedor que tenemos. Es el que debemos trabajar para poder lograr tener el beneficio de sus promesas. Nosotros, como nos revela, tener la necesidad de Dios en nuestras vidas. Y las podemos encontrar en las epístolas a Santiago, primera epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, primera epístola de Juan, segunda epístola de Juan, tercera epístola de Juan y epístola de Judas. Y por último, el libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación. Este es el último libro de la Biblia y aquí se describe el tiempo final de Jesucristo como rey entronizado y el de su pueblo futuro. Está relacionado a los eventos del final de los tiempos, de la destrucción total y final de Satanás, el juicio eterno de las naciones,
del reinado universal de Jesucristo juntamente con aquellos que le fueron fieles. Cristo como vencedor del mal y de la muerte. Asocia su victoria a todos los creyentes, ya aquí y ahora, mientras aún sujetos a la realidad del mundo actual. Amén. La estructura del Nuevo Testamento está hecho bajo la voluntad de Dios para presentarnos libros donde nos tenemos que ir para solucionar los problemas de nuestra vida diaria. En cada libro hay muchos versículos y cada uno de ellos nos revela lo que hay que hacer para lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. Tengo aquí varios ejemplos. Si yo quisiera tener alivio en mi corazón, alivio en mi alma, no tener tanta tristeza, aquietar mis pensamientos, nos podemos ir a los libros de los Corintios. Hay un versículo en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, que dice la palabra: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo trae muerte. ¿Qué quiere decir? Que no hacemos nada con estar todo el tiempo en tristeza, que así las cosas que nos pasen, nosotros con la palabra, el Señor nos va a revelar lo que debemos hacer para no caer en esas depresiones, en esas tristezas, porque eso es del mundo y eso lo que produce es muerte espiritual. Si queremos saber de los últimos tiempos, de la segunda venida del Señor, del día del Señor, ¿qué libro nos vamos a ir? ¿En dónde nos van qué libro va a revelar la segunda venida del Señor? En el libro de Tesalonicenses y en el Apocalipsis. En capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3, dice la palabra: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Si estudiamos el Apocalipsis, ahí vamos a tener todas las revelaciones para prepararnos para la segunda venida del Señor. Si nosotros queremos crecer en la fe, en la obra de Jesús, ¿para dónde nos vamos? Para los evangelios. Los evangelios nos ayudan a crecer en la fe, nos preparan, nos motivan para poder crecer en la fe. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, dice la palabra: por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 52, dice la palabra: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recibió la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Cuando seguimos a Jesús por el camino correcto, nuestra fe aumenta. Esa medida de fe que el Señor nos dio va a ir creciendo cada día, cada día. Si nosotros nos ayudamos con el estudio de los 4 evangelios. Si queremos ver cómo una iglesia funciona, cómo se mueve el Espíritu Santo allí y cómo es el crecimiento de una iglesia, cómo puede lograr la iglesia tener un crecimiento y un avivamiento, nos vamos a los libros de los Hechos, porque el libro de los Hechos tiene una particularidad que es que habla de todo lo que es la iglesia. En el libro de Hechos 4, versículo 4, dice la palabra: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como 5,000. Escuchar la palabra y creerla y llevarla a la práctica, o sea, ponerla por obra, no nada más escucharla y dejarla ahí, es llevarla por obra. Porque cuando la llevamos por obra nos estamos preparando para llevar esa palabra a otros, a esas almas perdidas, a esos creyentes, a esos no creyentes que les hace falta que le hablen de la palabra para que puedan congregarse, para que puedan hacer la voluntad del Señor.
En Hechos 5, capítulo 14, dice la palabra: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Entonces, por aquí vemos qué es lo que debemos hacer para lograr que las iglesias funcionen y crezcan. Si nosotros necesitamos gozo porque estamos viviendo en aflicciones, nos vamos a los libros de Filipenses y de Primera y Segunda de Pedro, ya que no es que uno se conozca toda la Biblia, que uno se la aprenda toda la Biblia, pero sí podemos ir al versículo indicado, al versículo clave en ese momento para poder conocer lo que debemos hacer, lo que debemos saber para lograr salir de esas aflicciones. Porque las pruebas a nivel personal, como las pruebas financieras, las pérdidas de un trabajo, la enfermedad, la muerte de un ser querido, eso trae mucha aflicción a nuestra vida. ¿Y cómo nosotros podemos vivir en gozo en un momento de dolor? Todos vamos a tener aflicción, pero cuando nosotros conocemos la palabra nos da ese aliento, ese aliciente, eso que nosotros debemos saber en ese momento para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos saque de esa aflicción. En la primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7, dice la palabra: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así estemos pasando por el momento más difícil, Él tiene cuidado de nosotros. Solamente tenemos que tener esa fe que necesitamos para poder dejarnos guiar y direccionar por el Señor. Y así hay muchos versículos y todos los libros que pueden traer esa revelación que necesitamos. En el momento que lo necesitamos, lo vamos a encontrar. Tengo aquí una reseña del Nuevo Testamento, cómo también está estructurado. Porque en Mateo podemos conseguir que habla sobre Cristo como el Rey. En Marcos, a Cristo como el siervo. En Lucas, a Cristo como el Hijo del Hombre. A Juan como Cristo el Hijo de Dios. En los libros de los Hechos, el establecimiento y la propagación de la iglesia. En los Romanos, la santificación y la fe. En Primera de Corintios y Segunda de Corintios, la lucha contra lo mundano y el mensaje nacido del corazón de Pablo. En Gálatas, la libertad en Cristo. En Efesios, Cristo y su iglesia. En Filipenses, el gozo y el regocijo en Cristo. En Colosenses, la plena suficiencia de Cristo. Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, cómo consolidar a cristianos nuevos y cómo corregirlos. En Primera de Timoteo, manual para predicadores. En Segunda de Timoteo, la antorcha pasa de una generación a otra. Tito y Filemón, cómo poner las cosas en su lugar. Hebreos, una palabra de aliento. En Santiago, cristianismo práctico. En Primera de Pedro, padeced con dignidad. En Segunda de Pedro y Judas, vivir por la fe. En Primera de Juan, la certeza de la vida eterna. Segunda y Tercera de Juan, los sí y los no de la hospitalidad cristiana. Y el Apocalipsis, venceremos. Amén. Le doy gracias a Dios por esta enseñanza y estamos atentos a los próximos estudios. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y que tengan una feliz tarde.